Hola a todas y todos, esto es Las reglas cambian. Un podcast donde hablamos sobre edad mediana y perimenopausia. Yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. Y yo soy Vanessa Gómez, periodista y coach en menopausia. Y el día de hoy venimos a hablar sobre qué es la mediana edad, qué es lo que vamos a esperar en nuestro cuerpo en esta etapa y por qué es importante además saberlo, porque frecuentemente nos llegan en la consulta, en tu mentoría, sobre como dudas o notan algunos cambios en su vida de cotidiana y como que se asustan porque empiezan a creer que algo está fallando. Y que sí, al final el ovario es el que está dejando de producir las hormonas de manera correcta, pero nos asustamos porque no sabemos qué es lo que está pasando. Claro, para empezar, creo que sería como buena idea. Ya hablamos de esto, pero creo que en el capítulo 1, cuando presentamos el podcast y por qué se llamaba Las reglas cambian, entonces ya hace algunos capítulos de eso y creo que es bueno retomar por el principio. ¿Qué es la mediana edad? Porque la verdad es que es un término que no está tan popularizado, no lo tenemos presente y bien nos haría empezar por eso, por saber que es una etapa específica en sí misma y que ya no somos ni las adolescentes ni las adultas jóvenes de nuestros 20s o 30s, pero todavía no es la tercera edad, que es a partir de los 65. Entonces, ¿qué sí es la mediana edad? Es más o menos a partir de los 40 a los 65, justo antes de entrar a la tercera. Es como la segunda edad, la mediana edad, y es justo o típicamente en esta etapa en la que entramos en falla ovárica con todo lo que eso desencadena. Entonces, platicábamos cuando estábamos armando este capítulo que tenemos muy claro, de pronto hacemos mucho hincapié cuando cumplimos años y cambiamos de década. Ya llegué al tercer piso, al cuarto piso, al quinto piso, a veces con gusto y a veces con preocupación, pero lo tenemos ahí claro, ¿no? Ya cambié de piso. Y a lo mejor también valdría la pena tener claro cuando con el cuarto piso, digamos, también cambiamos de etapa de vida. Y pues ahí empieza una retahíla de cambios que bien dices, pues no tenemos claros y asustan, ¿no? Y es que la mediana edad coincide con justamente la disminución de la carga ovárica o de la cantidad de óvulos con las que nacemos. Para nosotras las mujeres es mucho más evidente estos cambios en la vida reproductiva porque menstruamos, porque nosotros sí tenemos más acotada justamente esta vida reproductiva a diferencia de los hombres, y esto ocasiona que también encontremos que desde más o menos a partir de los 35 años encontremos algunos cambios en nuestro ciclo menstrual. Y es que si recordamos que nosotras cuando nacemos con una cantidad de óvulos que nos alcanza para arreglar más o menos entre los 10 y los 50. Y hay mujeres que nacen con bien poquitos óvulos y la regla se les puede ir a los 35. Y hay otras que nacen con un montón y se les puede ir a los 60. Pero a la mayoría se nos va cerca de los 50, pero a los 35 años tenemos un primer bajón de reserva ovárica y a los 38 un segundo bajón mucho más pronunciado. Entonces alrededor de los 35, 38 años, 40 años es que empezamos a notar ya de manera más fehaciente estos cambios que vamos teniendo y que primero lo vemos en la regla. Es como el primer pivote que nos hace sospechar de que algo está distinto. Claro, ahora también hay cambios que no sé, a ver, doctora, ahí me salta una duda. El tema de que el metabolismo empieza a cambiar y entonces casi por respirar empezamos a engordar, ¿va de la mano con los cambios en el ciclo o pueden presentarse incluso antes? O sea, ¿puede empezar a cambiar el metabolismo antes de ver algún impacto en los periodos? ¿Podría ser? Sí, puede ser que tengamos cambio en el metabolismo, pero no necesariamente ligada a las hormonas. Esto es como un mito que sí frecuentemente se tiene, ¿no? O sea,
la verdad es que hoy en día nuestros hábitos son pésimos y entonces esto favorece que guardemos más grasa, ¿no? Y sobre todo grasa visceral, sobre todo grasa alrededor de los intestinos, pero la que más nos preocupa es la grasa que está alrededor del hígado, porque es la que es más metabólicamente, digamos, dañina o tóxica. Entonces, esta grasa primero tiene que ver con nuestros hábitos y sí, es verdad que en la mediana edad nuestro metabolismo empieza a cambiar, ya nos cuesta más trabajo perder esta grasa, ya se asocia más a problemas, por ejemplo, con la tiroides, que también tienen mucho que ver con nuestro peso, con nuestra energía y con nuestra forma de vida. Entonces, no es que las hormonas directamente sean las responsables por las que nosotras empezamos a ganar grasa, pero sí también en esta mediana edad ocurren muchos otros cambios porque ya también la vida la empezamos a tomar como con un poco más de tranquilidad, creo. ¿O no? ¿O no? Porque a veces justamente esta serie de cambios nos ponen en un estrés, ¿no? Porque no sabemos qué pasa. Pero dejamos de hacer ejercicio, por ejemplo, en esta etapa, ¿no? Porque es en donde tenemos más carga laboral, en donde tenemos también la carga de los hijos pequeños que todavía están con actividades fuera de casa, todavía tenemos como muchos compromisos sociales y de familia, ¿no? Entonces, a veces empezamos a dejar de lado algunos hábitos que favorecen que nuestra vida se vuelva un poco más sedentaria. Es correcto. O sea, la verdad es que en la mediana edad dejamos de ser prioridad, ¿no? Esa prioridad que éramos cuando estábamos solteras, jóvenes, en nuestros 20s, en nuestros primeros 30s, la verdad es que como que la avalancha de responsabilidades, de cuidados, de preocupaciones hacia otros, como que nos comen, ¿no? Y vamos dejándonos como en segunda, tercera y última opción en nuestra lista de pendientes. Ahora, hablando típicamente o específicamente de lo que pasa en el cuerpo, sí, cuando ya hay falla ovárica, ahí sí, físicamente, químicamente, se desencadenan muchísimos cambios que ocasionan preguntas, miedos, incertidumbre, pues porque nadie nos prepara, es decir, nadie nos dice, a ver, tus periodos van a empezar a moverse de tiempo y de cantidad, va a empezar a tener impacto en tu metabolismo, en la manera en cómo digieres la comida, en tu ritmo de sueño, en tu calidad de sueño, es decir, todo esto que te dicen en consulta y que me dicen en los grupos de mentoría con los que trabajo, esto de no sé qué me pasa, de la noche a la mañana cambié y es como si sienten que un espíritu maligno las tomó y no se reconocen, ¿no? Y casi lo que quieren es que les diga, sí, se te metió un aire y ahorita lo sacas y entonces ya vas a hacer la de antes. Y la verdad es que no va a pasar. Pero para entender y tomarlo con la calma que necesitamos tomarlo, pues necesitamos saber de dónde viene toda esta cambiadera, ¿no? Si recordamos, las hormonas femeninas son básicamente dos, estrógenos y progesterona, que se producen en el ovario. Y estas normalmente tienen una ciclicidad de subidas y bajadas más o menos cada 28 días. Y esto se debe justamente a la ovulación que ocurre en el día 14 de cada ciclo. Y cuando llegamos a esta etapa de perimenopausia, cuando empezamos a notar que cuando nuestro cuerpo empieza a ver que nuestro ovario empieza a disminuir la cantidad de óvulos, pues la producción hormonal también se ve modificada. Y esta producción hormonal modificada nos puede dar síntomas. Cada una de nosotras nos vamos a adaptar de manera diferente a esta nueva vida hormonal o a estos nuevos niveles hormonales. Algunas les pueden dar bochornos, algunas les puede dar resequedad en vagina, algunas les pueden dar insomnio, otras caen en depresión, pero también lo que da como el resultado o como el síntoma y el signo más específico es justamente cambios en la menstruación. Y cuando llegamos a dejar de reglar por todo un año entero, le llamamos menopausia. Pero antes de que eso suceda,
tenemos ciclos irregulares. Tenemos ciclos en donde tenemos, en vez de arreglar cada 28 días, se nos empieza a cortar y empezamos a arreglar cada 21, 22 días, o se nos empieza a alargar, o tenemos sangrados más abundantes, o el síndrome premenstrual se vuelve más evidente, ¿no? Los síntomas son más intensos. Empezamos a notar, como bien dices, que somos otras, y pareciera que es de la noche a la mañana, pero también va siendo como un proceso paulatino. Dependerá un poco qué tanto se nos acaba la reserva ovárica, porque es verdad que algunas pueden tener una reserva ovárica y que se acabe de tajo y tener muchos síntomas y que además la regla un día se vaya y ya no regrese más, a tener una disminución paulatina en donde sí vamos a tener ciclos un poco más irregulares, tal vez con más dolor, tal vez más abundantes, tal vez con más días o con menos días, incluso más escasa. Claro. Y cuando detectamos o las mujeres detectan este cambio es cuando acuden a consulta o cuando buscan una asesoría como la mía. Pero la verdad es que antes de que llegara ese cambio de la regla, seguramente hubo cambios sutiles en otros aspectos de nuestra salud y de nuestra vida que no detectamos. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, porque la vorágine del día a día nos arrastra, no vamos observándonos. Entonces, si no nos conocemos previo, es muy complejo o más difícil que detectemos esos cambios sutiles. Hasta que llega uno fuerte, es que decimos, algo me pasó, algo se me descompuso, algo allá adentro se me desconectó, porque de pronto dejé de funcionar como funcionaba, pero no, la verdad es que regularmente son pequeñas cosas. Cuando llega un gran síntoma, regularmente es que ya hubo otros pequeños antes. Y cuando llega uno de estos grandes, ahí sí ya es como la inauguración de la temporada de cambios. ¿Y cuánto dura esta temporada? Un montón de años. Así que bien nos haría consumir contenido como este, por supuesto, que está hecho para ustedes, para acercarles información. Y otro más, porque si bien a lo mejor la primera recomendación sería vaya con su médico de confianza y que le explique qué le está pasando. Pero la verdad es que no en pocas ocasiones tampoco son la opción para explicarnos qué pasa, porque poco se sabe incluso desde la parte médica, porque lo típico es tratar de diagnosticar una enfermedad y recetar al respecto, en vez de ver como la fotografía completa con una perspectiva de género y de menopausia, si se me permite, ¿no? Sí. Sí, porque además durante mucho tiempo también la menopausia se ha hecho enfermedad. Lo han hecho una patología. Es correcto. Cuando en realidad sabemos que es una etapa natural en la vida reproductiva de las mujeres y que es que en realidad el problema de la perimenopausia es la forma en la que las mujeres nos adaptamos a la nueva vida hormonal. En realidad ese es el tema, ¿no? Que hay quienes se adaptan muy fácil y no tienen ni un solo síntoma, que alrededor es del 10% de las mujeres, pero la gran mayoría tenemos algunos síntomas que nos hacen voltear a pedir tal vez ayuda, ¿no? Y entonces al notar que estamos diferentes y que pedimos ayuda, pues pensamos que es porque estamos enfermas, pero en realidad no, esa es una transición. Cuando estos síntomas nos afectan la calidad de vida diaria, pues entonces sí tenemos que ofrecer algunos tratamientos, que puede ser desde tratamientos no hormonales, tratamientos hormonales, adaptógenos, suplementos, pero en realidad no tendríamos que buscar como un medicamento mágico, que además normalmente lo buscamos, para poder quitarnos este síntoma. Más bien habrá que empezar por enterarnos qué es lo que sucede, por qué me siento así, qué está pasando con mi cuerpo y que además qué puedo yo empezar a hacer por mí misma para poder transitar de esa manera lo más tranquila posible. Porque incluso pensando que somos candidatas a terapia de reemplazo hormonal y que llegó el momento de entrar a un protocolo así,
La verdad es que tampoco es para siempre, porque nuestro cuerpo está diseñado para para vivir sin hormonas. La perimenopausia, como bien dices, es la transición. ¿Para qué es la terapia de reemplazo hormonal? Es como un colchoncito para amortiguar la caída y que no nos duela tanto, literal. Literal. Pero no podemos vivir en el colchón. Eventualmente lo vamos a tener que hacer a un lado y seguir nuestra vida sin hormonas. Por eso insistimos tanto que necesitamos hacer una reingeniería de vida en la mediana edad, porque no podemos depender ahora de la terapia de reemplazo hormonal y no cambiar nada más, porque eventualmente vamos a tener que dejar también esa terapia de reemplazo hormonal, y si yo no acomodé el resto de mi vida, la crisis que no tuve al principio de la falla ovárica, la voy a resentir cuando deje la terapia de reemplazo hormonal, que no es eterna, no es para siempre. De hecho, la tendencia hoy en día es que la terapia de reemplazo hormonal se dé la menor dosis posible en el menor tiempo posible o necesario, ¿no? Entonces, sí, la terapia de reemplazo hormonal solamente es por un tiempo acotado. Claro que si puedes tener 65 y todavía tienes muchos síntomas, pudiéramos continuarla, pero hay que evaluar bien los riesgos que tenemos cada una de nosotras. Y entonces aquí viene lo que les hemos dicho en otras ocasiones, que nosotros lo vemos con buenos ojos y nos parece una muy buena noticia, que buena parte de nuestro bienestar en esta etapa siempre, pero hablando específicamente de la mediana edad, está en nuestras manos. Sí son cosas que podemos hacer desde ahora, desde antes incluso. Cuando a mí me preguntan, ¿cuándo prepararme para la perimenopausia? Desde tus 20 y tantos o tus 30 y pocos. Nunca es demasiado temprano. No te estoy diciendo que desde ese momento empieces a tomar terapia de reemplazo hormonal. Claramente no. Me refiero a los hábitos, la manera en la que comes, la manera en la que te ejercitas, la manera en la que duermes, porque al final del día eso es lo que va a hacer la diferencia y te va a acompañar para bien o para mal hasta el resto de tus días. No ningún protocolo médico ni de suplementación. Lo único que está en tu control y que va a hacer la diferencia para bien o para mal son tus hábitos, ¿no? Y es ahí donde tenemos que poner atención, justamente, porque hablando de mediana edad también, y lo que hablábamos hace un momento, al final de los 30, los principios de los 40, hay mujeres que tienen niños muy pequeños y en donde todavía la prioridad más bien es la crianza, ¿no? Y entonces dejamos de lado nuestros propios hábitos saludables o cuando tenemos más trabajo, cuando tenemos más responsabilidades, incluso tal vez económicas, ¿no? O en tu casa, con tu familia, y entonces es fácil dejar los buenos hábitos en esta etapa, porque a lo mejor pudiste de soltera o recién casada, a lo mejor fuiste al gimnasio y estuviste haciendo ejercicio y revisabas lo que comías, pero ya cuando tienes niños pequeños, comes lo que puedas, haces cuando puedas, ¿no? O si tienes un trabajo que en esa época es de más demanda, pues también duermes lo que puedes, ¿no? Y justamente llegando a los 40 y poquitos, 40 y largos, es donde tenemos que revisar y ponernos a nosotras en el centro y dejar un poco de lado estas prioridades que tuvimos durante muchos años antes. Sí, y como hemos dicho aquí, entendemos las circunstancias diversas que hay allá afuera y que las interseccionalidades que atraviesan a distintas mujeres, pero lo que decimos siempre, casi todas las rutinas aguantan un ajuste, casi todas. Claro, habrá unas que de plano no tienen ningún margen, eso es la verdad, pero la mayoría sí aguantan un ajuste. Y lo que decías ahorita se me vino a la mente, claro, o sea, están pensando las mujeres en sus 40s en colegiaturas, en la mensualidad del carro, en la renta o en la hipoteca, y claramente con eso en mente
pues es muy complejo que digan, no, pues voy a dormir todas mis 8 horas y me voy a preparar de comer sano y limpio. Pero lo que sucede es que si no se hace ahora, en vez de tener una tercera edad ya tranquila y relajada en cuanto a estrés, pues no vamos a bajar de ese estrés nunca, porque lo que hoy son colegiaturas y rentas, después van a ser cuentas de hospital, porque acuérdense que también ya los seguros de gastos médicos mayores están topados. Entonces, no es que yo ahorita me mato pagando mi seguro de gastos médicos mayores para cuando lo necesite me cubra todo. La verdad es que no. Entonces, no son decisiones fáciles, pero tampoco pedimos que renuncien a sus trabajos y se echen en una hamaca, ¿no? O sea, pequeños ajustes, abrir dentro de esa apretada agenda pequeños espacios para autocuidarme, porque si no empezamos ahora, hermanas, de verdad, si alguien está planeando empezar a cuidarse en sus 60s, cuando esté retirada, híjole, les tengo malas noticias, ya va a ser bien tarde, ¿no? Sí, es la mejor forma de poder llegar de mejor manera y de gestionar de mejor manera la perimenopausia es teniendo buenos hábitos, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y tener buena gestión del estrés. Es correcto. Y pues bueno, la verdad es que por aquí nosotras seguiremos subiendo contenido al respecto. Acuérdense que la idea de este podcast es traerles opciones y que ustedes tengan información suficiente para tomar las decisiones correctas y más adecuadas para su vida, para su salud y para su bienestar siempre, pero sobre todo en la mediana edad, ¿no, Carly? Y ¿dónde las leemos para que nos dejen sus impresiones de lo que hablamos hoy y los demás capítulos? Nos pueden seguir en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, como Las Reglas Cambian MX. También si este contenido creen que puede ayudarle a otra mujer, pues compártanle el video para que seamos mayor comunidad y esta información le llegue a más personas. Y por lo pronto, aquí las esperamos en nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.